Muy bien, bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo y nuevo formato de Con Comentarios. También el día de hoy vamos a hacer muchas cosas diferentes esta vez. Está muy bien. Yo creo que va a ser un poco más corto. Yo creo que no va a ser de 1 hora completa. Vamos a leer otra cosa. Esta vez no vamos a leer filosofía per se, sino que vamos a leer una novela. La novela es... Ay, güey. Si te ven esto, acomodarme bien. La novela es La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy. ¿Por qué elegí este libro? Pues básicamente porque como tiene más de 100 años no tiene derechos de autor, entonces lo podemos leer sin ningún problema. Y porque, pues no sé, ha de estar padre, ¿no? ¿Cómo ven? Además es muy corto. Son menos de 100 páginas, entonces yo creo que nos lo podremos echar relativamente rápido. Cosas importantes sobre el autor, León Tolstoy. Él nació, por aquí tenía, él nació en 1828, creo. Nació en 1928. Está raro, ¿eh? Porque luego dice tomó parte en la guerra y contrajo matrimonio en 1862. Bueno, aquí solo puedo decir que... Grupo Salinas, Círculo Editorial Azteca y ADN 40 se equivocaron. No, este hombre nació en 1828 y vivió su vida, es muy longevo, creo que murió en 1910. Ajá, murió el 20 de noviembre de 1910 en la estación del tren de Astopovo. Que dicen que su vida es un desastre, ¿eh? Que su vida es muy interesante, no por bonita, sino porque le pasaron muchas cosas que no estaban tan chidas. En algún momento tuvo un despertar religioso, luego se peleó con la parte religiosa de su país por ese despertar religioso que no cuadraba con los valores de la iglesia, creo que cristiana. Nada más dice la iglesia, vamos a ver. Ajá, creo que sí, de la iglesia cristiana de su época y en Rusia. Pero muy interesante su vida, tal vez después también abordemos eso, porque pues, yo creo que es imposible separar por completo las obras del contexto que vivían los autores. Las acciones luego de los autores sí ensucian un poco las obras, eso pasa. Pero aquí me refiero más que nada como en el contexto de lo que estaba pasando en Rusia en esos años. Pero bueno, es conocido por La Guerra y la Paz y Ana Karenina, libros que son muy extensos y que probablemente no vayamos a abordar. Pero se supone, algunos dicen que es como el gran novelista del siglo, pues más que nada del siglo XX, porque pues hizo más que nada sus obras en esos años. ¿O no? En 1800, siglo XIX, ¿será? Bueno, fue relativamente prolífico, tiene varias obras, tiene varios cuentos, tiene varios ensayos filosóficos. ¿Vamos a entrar en esos ensayos filosóficos? No lo sé. Primero tendría que encontrarlos y luego pues ya me haré bolas. Pero mientras tanto vamos a empezar con... Pues no viene separado en capítulos, creo. Es mi primer... No, todo es prosa que sigue. Y digo, si hay capítulos, va dividiéndolos en 1, 2, 3, 4... Pero pues así. ¿Y qué sabemos de la muerte de Iván Ilich? En este impresionante relato, la enfermedad y la lenta agonía de un juez de provincia sirve de marco para mostrar las ambiciones, las pasiones, las hipocresías y la falsedad de unos lazos familiares sin auténtico cariño. Ay, ¿cuándo eso nunca pasa? A punto de morir, Iván Ilich se va dando cuenta de su fracaso y se da cuenta de que todo aquello que él consideró importante durante toda su vida carece de valor real. Va a estar bueno eso. La frustración, el dolor, la angustia y la desesperación del enfermo alcanzan y envuelven totalmente al lector, y sin embargo, tras tantos sufrimientos y a pesar de lo inevitable, a pesar de lo inevitable del final, no podemos decir que deje un sabor amargo. No podemos decir que deje un sabor amargo.
La muerte de Iván Ilich constituye sin duda una de las más inquietantes meditaciones escritas sobre el sentido de la vida y de la muerte. Va a estar bueno, yo creo que nos espera una lectura muy agradable. Ahora sí, vamos a empezar. Durante un descanso en la audiencia del caso de los Melvinsky, los miembros del tribunal y el fiscal se habían reunido en el despacho de Iván Egorovich Shevek, en el gran edificio del Palacio de Justicia. La conversación versó sobre el famoso proceso de Kravosky. Fyodor Vasilievich, excitado, trataba de mostrar la incompetencia del tribunal para dictar sentencia, mientras que Iván Egorovich insistía en lo contrario. Piotr Ivanovich, por su parte, permanecía al margen de la discusión, hojeando el periódico Vedomosti, que acababan de traerle. «Señores», dijo de pronto, «Iván Ilich ha muerto». ¡Oh, vaya! Bueno, ¿sabes? El título de la muerte de Iván Ilich no es un spoiler. En la primera página ya se murió. ¿Es posible? «Lea usted, lea», dijo Fyodor Vasilievich, pasándole la última edición que olía todavía a tinta de imprenta. La esquela decía así: Praskovia Fyodorovna Galavina, con profundo dolor, comunica a sus parientes y amigos la triste noticia del fallecimiento de su muy querido esposo Iván Ilich Galavin, juez del Tribunal de Justicia, acaecido el 4 de febrero de 1882. El sepelio tendrá lugar el viernes a la 1 de la tarde. Iván Ilich era compañero de los señores ahí reunidos, y todos ellos lo estimaban. Ya hacía varias semanas que estaba enfermo, y se decía que su enfermedad era incurable. Su puesto permanecía reservado, pero se comentaba que en caso de que falleciera, Alexeyev podría ser nombrado para sustituirlo. Pasando el puesto a Alexeyev a ser ocupado por Vinnikov o Stabel. De este modo, al enfrentarse al fallecimiento de Iván Ilich, el pensamiento de todos los ahí reunidos se dedicó antes que nada a considerar las repercusiones que aquella muerte podrían tener para ellos mismos, o para sus conocidos en cuanto a traslados o ascensos. Ahora, sin duda obtendré el puesto de Stabel o de Vinnikov, pensaba Fyodor Vasilievich. Hace ya mucho tiempo que me lo han prometido. Esto me representará un aumento de 800 rublos, sin contar la Cancillería. Ahora tendré que pedir el traslado de mi cuñado que está en Kaluga, pensó Piotr Ivanovich. Mi mujer quedará satisfecha y ya no podrá decir que no hago nada por los suyos. Estas cosas pasan en todos los países. Ya me imaginaba yo que volvería a levantarse, dijo en voz alta Piotr Ivanovich. ¡Qué pena! Pero, ¿qué tenía? Los médicos no llegaron a diagnosticarlo. Es decir, no llegaron a ponerse de acuerdo sobre el diagnóstico. Cuando lo vi la última vez, me pareció que estaba mejor. Yo no lo he visto desde las últimas fiestas. Estaba siempre pensando en acercarme. ¿Acaso tenía bienes? Parece que muy poca cosa, y era de la mujer. Pero de todos modos, algo insignificante. Hay que ir, aunque sea su casa, queda lejísimos. Bueno, lejos de usted, de la casa de usted, todo está lejos. Ay, me encanta, esto es una plática como muy normal. Yo entiendo que una muerte siempre es fea y siempre es algo como que nos pone tristes, o bueno, no siempre, pero normalmente. Pero aquí representa muy bien, pues también a veces es eso, ¿no? Es como se muere alguien y es como, híjole, qué feo. Pero ¿y qué vamos a comer? Porque, pues, a fin de cuentas, la vida sigue. Es raro y es difícil pensarlo así,
Pero pues sí, o sea, las pláticas siguen siendo, bueno, pero tu casa está bien lejos. No, pero tú cállate, tú, no sé, tus perros que siempre me ladran, no sé, así pasa. Bueno, lejos de usted, de la casa de usted todo está lejísimos. Ya veo que no puede perdonar que viva al otro lado del río, contestó Piotr Ivanovich mirando sonriente a Shevek. La conversación pasó a versar sobre las distancias de la ciudad y sobre los medios de locomoción, hasta que de nuevo regresaron a la sala para continuar con la audiencia. Y sí, pues a veces así pasa. Las conversaciones van de un lado a otro y simplemente, pues, ¿qué estábamos diciendo? Que se murió fulanito. Qué feo. Aparte de las consideraciones que esta muerte suscitó sobre los nombramientos y los cambios que podía originar en sus empleos, el hecho de haber muerto una persona muy conocida para ellos provocó, como siempre ocurre, en todos los que recibieron la noticia en el palacio, un cierto sentimiento de alegría, la alegría de saber que el muerto era otro y no ellos. ¡Wow! No sé. Nunca lo había visto así. O sea, si todos estuvieran como cerca de la muerte, sí te lo creo, pero aquí, no sé. Qué raro, no lo había pensado así. Digo que todos estamos en el camino hacia la muerte, eso es verdad. Pero, I don't know, man. Se ha muerto él, no yo. Pensaba o sentía cada uno de ellos. En cuanto a los más próximos, los llamados amigos de Iván Ilich pensaban también involuntariamente que ahora tendrían que pasar por el aburrido formulismo de las costumbres sociales. Deberían asistir a los funerales y visitar a la viuda para darle el pésame. Sí, pues sí. Los más cercanos al difunto eran Fyodor Vasilievich y Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich había estudiado en la escuela de jurisprudencia junto con Iván Ilich y pensaba que tenía ciertas obligaciones con respecto a su amigo. Durante la comida avisó a su esposa de la muerte de Iván Ilich y le expuso sus pensamientos sobre la posibilidad de trasladar a su cuñado. Después, sin acostarse a descansar un poco como era su costumbre, se puso un frac y se fue a casa del difunto. Frente a la entrada principal del domicilio de Iván Ilich había un carruaje particular y 2 de alquiler. Abajo, en el vestíbulo, junto al perchero, apoyada en la pared, estaba la tapa del ataúd, forrada de seda y adornada con flecos. 2 damas vestidas de luto se estaban quitando los abrigos. A una de ellas la conocía. Se trataba de la hermana de Iván Ilich, y la otra le era desconocida. Schwartz, compañero de Piotr Ivanovich, bajaba las escaleras y desde arriba, al verle, se detuvo y le hizo un guiño como queriéndole decir: «¡Qué tontería ha hecho Iván Ilich! Nosotros somos diferentes». ¿Qué tontería ha hecho Iván Ilich qué? ¿Al morirse? El aspecto de Schwartz, con sus patillas cortadas a la inglesa y su flaca figura vestida de levita, expresaba, como siempre, una graciosa solemnidad. En eterna contradicción con su carácter jovial, que en esta ocasión para Piotr Ivanovich tenía un significado. Dejó pasar a las señoras y subió lentamente tras ellas. Schwartz no bajaba. Se había detenido arriba. Piotr Ivanovich sabía el motivo. Seguramente quería hablarle con el fin de acordar dónde se reunirían para jugar una partida de whist. ¿Quién sabe qué es el whist? Luego investigo. Las señoras tomaron la escalera que llevaba a las habitaciones de la viuda. Schwartz, con sus gruesos labios apretados seriamente y con una mirada jocosa, indicó con un movimiento de cejas a Piotr Ivanovich la habitación donde se encontraba el difunto. Piotr Ivanovich entró, como suele siempre ocurrir, sin saber muy bien cómo iba a comportarse. Solo estaba seguro de una cosa, que en estos casos, el persinarse nunca está de más.
Pero sin embargo, no sabía si la señal de la cruz debía ir o no acompañada de inclinaciones, de modo que eligió un discreto término medio. Entró a la habitación, hizo varias veces la señal de la cruz y se inclinó levemente. Esto es muy cierto, o sea, todos estamos conviviendo con la muerte todo el tiempo. Lamentablemente así es el mundo en el que vivimos. Pero hay ciertos rituales que yo nunca sé bien qué debería hacer, cómo debería comportarme. Y no quiero ser grosero con las personas, pero pues no sé, a veces uno no sabe. Levemente. Al mismo tiempo, en la medida en que lo permitían sus movimientos de mano y de cabeza, miró a su alrededor. 2 jóvenes salían en aquel momento. Uno de ellos, estudiante, al parecer, era sobrino del muerto. Una anciana se mantenía en pie, inmóvil, y otra, con las cejas extrañamente arqueadas, le susurraba algo al oído. ¿Cómo será? ¿Cómo así? ¿Así? ¿Extrañamente arqueadas? ¿Así? No sé. Extrañamente arqueadas. Ajá, le susurraba algo al oído. Un sacristán, con levita animoso y enérgico, leía algo en voz alta, en un tono que excluía cualquier posibilidad de contradecirle. El criado Gerasim cruzó con suaves pasos por delante de Piotr Ivanovich, espolvoreando algo en el suelo. Al verlo, Piotr Ivanovich notó un ligero olor a cadáver en descomposición. La última vez que visitó a Iván Ilich, había ya visto a este criado en el despacho, haciendo la función de enfermero. Iván Ilich le tenía gran aprecio. Piotr Ivanovich continuó persinándose y haciendo inclinaciones hacia un lugar intermedio entre el féretro, el sacristán y los íconos existentes en un rincón sobre la mesa. Luego, cuando le pareció que ya llevaba bastante tiempo persinándose, se detuvo y se puso a contemplar al difunto. El difunto yacía como suelen yacer todos los difuntos. Causaba una sensación de pesadez, con los miembros petrificados y hundidos en la caja, con la cabeza reposando sobre un cojín para siempre, y sacando, como siempre hacen los muertos, su frente amarilla de cera, con sus cabellos escasos pegados a las sienes hundidas, y una nariz saliente, como inclinada sobre el labio superior. Había cambiado mucho. Estaba todavía más delgado que cuando Piotr Ivanovich lo vio la última vez. Pero, como ocurre con todos los cadáveres, su rostro era más hermoso y con más expresión que cuando estaba vivo. Expresión que parecía decir que todo cuanto tenía que hacer lo había hecho. Y además, lo había hecho bien. Dicha expresión parecía también incluir un reproche y una advertencia a los vivos. A Piotr Ivanovich la advertencia le pareció fuera de lugar, o al menos en lo que refiere a él, superflua. Sintió algo desagradable, y por ello, persinándose apresuradamente una vez más, y creyendo que lo hacía con más prisa de lo conveniente, para guardar las apariencias, dio la vuelta y se dirigió a la salida. Schwartz lo estaba esperando en la habitación de al lado, parado, con las piernas separadas y jugueteando con el sombrero de copa que mantenía con ambas manos en su espalda. La visión de la figura jovial, pulcra y elegante de Schwartz fue suficiente para reanimar a Piotr Ivanovich. Comprendió que Schwartz se hallaba por encima de todos aquellos y no se dejaba dominar por las escenas deprimentes. Simplemente su aspecto ya lo decía. Los funerales de Iván Ilich de ningún modo pueden ser motivo para que se altere el orden de la sesión. Es decir, que nada impediría que en la noche se reunieran ante una baraja sin estrenar, al tiempo que un criado colocaría ante ellos 4 velas nuevas. Resumiendo, no hay razón para suponer que aquel incidente sería un impedimento para pasar la velada de una manera agradable.
Y así lo dijo en voz baja a Piotr Ivanovich cuando éste pasaba junto a él, invitándolo a casa de Fyodor Vasilievich. Pero las cosas no parecían muy favorables para que Piotr Ivanovich pudiera jugar una partida de whist aquella tarde. Praskovia Fyodorovna, mujer más bien gruesa, pese a todos sus esfuerzos para lograr lo contrario, y que se iba ensanchando de los hombros hacia abajo, vestida de luto riguroso, cubriéndose la cabeza con un velo y con las cejas extrañamente levantadas, al igual que la mujer que estaba junto al ataúd, salió de sus habitaciones con otras 2 damas y, acompañándolas hasta la puerta del lugar donde se hallaba el cadáver, dijo: «Ahora se va a celebrar un responso. Ahora se va a celebrar un responso. Pasen». ¿Qué será un responso? Algo como de responsiva. Algo como de reposo y está mal. Ya vimos que este editorial luego comete errores. Schwartz, inclinándose levemente, se detuvo, sin aceptar ni rechazar la invitación. Praskovia Fyodorovna, al ver a Piotr Ivanovich, suspiró, avanzando hasta llegar junto a él. Tomó una de sus manos y le dijo: «Sé que usted era un verdadero amigo de Iván Ilich». Se le quedó mirando, como si esperase una confirmación a aquellas palabras. Piotr Ivanovich sabía que, al igual que antes fue necesario persignarse, ahora lo que procedía era apretar la mano y suspirar y decir: «No lo dude». Así lo hizo, e inmediatamente notó que había logrado el resultado correcto. Él se sentía emocionado y ella también. ¡Wow! Está muy padre cómo describe todo este rollo, todas estas interacciones de personas que están viviendo, todavía no el duelo, yo creo que están viviendo el proceso social de la muerte de alguien. Entonces, pues está interesante, cada cultura lo ve diferente, pero creo que aquí es pues muy cristiano y pues así es más y mis condolencias, mis condolencias, mis pensamientos y oraciones. Pero la gente está pensando en irse a jugar al rato y está pensando seguramente en, no sé, pintar la casa, ir al súper. Todo eso pasa y es verdad. Por eso lo dicen, que es muy realista este hombre. Sigamos. «Venga conmigo mientras comienza. Tengo que hablar con usted», dijo la viuda. «Deme su brazo». Se lo ofreció y ambos se dirigieron a las habitaciones interiores, pasando frente a Schwartz, quien hizo un guiño triste a su amigo Piotr Ivanovich. Un clásico. «Esa va a ser su partida. No se preocupe, encontraremos a otro. Cuando se quede libre podremos jugar los 5», pareció decirle su chistosa mirada. Piotr Ivanovich dejó escapar otro suspiro, aún más profundo y triste, y Praskovia Fyodorovna le apretó agradecida la mano. O sea, sí, como que, ay, gracias por sentir esta tristeza conmigo. Pero el vato está triste porque no va a poder ir a jugar cartas al rato. Entraron en la sala tapizada con cretona rosa e iluminada por la sombría luz de una lámpara. Se sentaron frente a la mesa. Ella en el diván y él en una butaca bajita, cuyos resortes descompuestos crujían bajo el peso de su cuerpo. Praskovia Fyodorovna hubiera querido ofrecerle otro asiento, pero creyó que el momento no era apropiado y cambió de parecer. Al sentarse, Piotr Ivanovich recordó que Iván Ilich le había pedido su opinión en el momento de decorar aquella sala, con aquella cretona rosa con hojas verdes. Al pasar para sentarse en el diván, el encaje de la mantilla de la viuda se enganchó en una de las molduras de la mesa. Piotr Ivanovich se incorporó para desengancharlo y la butaca, liberada de su peso, comenzó a dar muestras de inquietud y a empujarle. La viuda desataba ya con sus propias manos el encaje y Piotr Ivanovich se sentó de nuevo, aplastando a la rebelde butaca.
Pero Praskovia Fyodorovna no lograba desenganchar la tela y Piotr Ivanovich se levantó una vez más, crujiendo la butaca de nuevo. Cuando todo esto hubo terminado, la viuda sacó un pañuelo blanco de batista y se puso a llorar. Así como momentos ridículos y después, ¿qué estábamos haciendo? Sí, estábamos tristes. Piotr Ivanovich, enfriado por el episodio del encaje y por su lucha con la butaca, permaneció sentado con el ceño fruncido. Sokolov, el mayordomo de Iván Ilich, entró para comunicar que la sepultura que Praskovia Fyodorovna había elegido inicialmente costaría 200 rublos. Ella cesó de llorar y, mirando con cara de víctima a Piotr Ivanovich, le dijo en francés que todo aquello le resultaba penosísimo. Él asintió en silencio, expresando la indudable seguridad de que no podía ser de otro modo. «Fume usted, se lo ruego», le dijo en tono abatido y generoso, y se puso a discutir con Sokolov el asunto del precio de la sepultura. Entre bocanada y bocanada de humo, Piotr Ivanovich pudo oír cómo ella preguntaba con gran detalle por los distintos precios, para determinar la que debería ser adquirida. Una vez solucionando ese asunto, dispuso lo relativo a los cantores. Luego, Sokolov se retiró. «Yo misma me ocupo de todo», dijo a Piotr Ivanovich, apartando hacia un lado los álbumes que se hallaban sobre la mesa. Y dándose cuenta de que la ceniza del cigarrillo amenazaba caer sobre el mueble, precipitadamente le alargó el cenicero de su difunto esposo. Fingiría si dijera que el dolor me impide ocuparme de asuntos prácticos. Al contrario, si hay algo que pueda consolarme y distraerme, es ocuparme de las cosas relacionadas con él. Sacó de nuevo el pañuelo, preparándose para llorar, pero de pronto, como haciendo un esfuerzo para sobreponerse, sacudió la cabeza y comenzó a hablar tranquilamente. «Quisiera que me informara sobre cierto asunto». Piotr Ivanovich se inclinó, sin ninguna concesión para los resortes de la butaca que se movieron debajo de él. Voy a hacer los efectos de sonido. «¿Sufrió mucho?», preguntó Piotr Ivanovich. «Oh, terriblemente. Durante las últimas horas no cesó de gritar. Estuvo gritando 3 días seguidos, sin un instante de reposo. Fue algo insoportable. No sé cómo han aguantado mis fuerzas. Se le oía a través de varias puertas cerradas. ¡Oh, cuánto he sufrido!» Además, tras varias puertas cerradas, y ya está de escandaloso el muerto. Bueno, el que se va a morir. ¡Enciérralo! Híjole, qué difícil. No me gustaría estar en esa posición. «¿No perdió el conocimiento?», volvió a preguntar Piotr Ivanovich. «No», dijo en voz alta ella. «Lo tuvo hasta el último instante. Se despidió de nosotros 1/4 de hora antes de morir. Incluso pidió que lo lleváramos a Volodia». La idea de los sufrimientos padecidos por aquel hombre, a quien le había conocido íntimamente, primero como un muchacho alegre, condiscípulo suyo, y luego como un compañero y colega, pese a la desagradable sensación de que la viuda estaba fingiendo, horrorizó de pronto a Piotr Ivanovich. Creyó ver de nuevo aquella frente y la nariz inclinada sobre el labio superior y sintió un miedo espantoso. 3 días de horribles sufrimientos y luego la muerte. Algo así me podría ocurrir. Entonces es Ivanovich quien está diciendo esto. 3 días de horribles sufrimientos y luego la muerte. Algo así me podría ocurrir a mí en cualquier instante, pensó, y por un momento tuvo miedo. Pero rápidamente, sin saber cómo, el pensamiento usual vino en su ayuda. Se dijo a sí mismo que aquello le había ocurrido a Iván Ilich y no a él, que a él tal cosa no le podía ni le debía suceder, y que tales pensamientos no hacían más que deprimirlo, lo cual era algo que no debía permitir, como se hacía evidente al mirar la cara de Schwartz. Tras hacerse este razonamiento, Piotr Ivanovich se serenó
y comenzó a preguntar con mucho interés por los detalles del fallecimiento de Iván Ilich, como si el morir fuera una aventura exclusiva de este y que nada tuviera que ver con él. Todos vamos para allá, carnal. Después de explicar con detalle los sufrimientos físicos de Iván Ilich, verdaderamente espantosos, Piotr Ivanovich se enteró de tales torturas solo por el modo en que repercutieron sobre los nervios de Praskovia Fyodorovna. La viuda, por lo visto, consideró ya necesario pasar a las cuestiones prácticas. ¡Ay, Piotr Ivanovich! ¡Qué penoso! ¡Qué terriblemente penoso es esto! Y de nuevo rompió a llorar. Piotr Ivanovich suspiró, esperando que la viuda terminara de sonarse. Cuando lo hizo, le dijo: «Créame». Pero de nuevo empezó ella a hablar, pasando a lo que evidentemente más le interesaba de su interlocutor. Se trataba de preguntas sobre la manera de obtener la mayor cantidad de dinero posible de la tesorería del gobierno, como consecuencia de la muerte de su esposo. Parecía pedir consejo a Piotr Ivanovich sobre la pensión que le correspondía, pero él notó que ella estaba al tanto de todo, hasta de los más mínimos detalles. Incluso sabía cosas que él mismo ignoraba. Sabía exactamente todo lo que podía sacar del gobierno con motivo de aquel fallecimiento. Pero aquella quería saber si no existía todavía algún medio de sacar algo más. Piotr Ivanovich se esforzó pensando un rato, pero después de criticar al gobierno por su tacañería para cubrir las apariencias, manifestó que, en su opinión, no había manera de conseguir más. Entonces, ella lanzó un suspiro, tratando de imaginar un recurso para liberarse del visitante. Él lo comprendió, apagó su cigarrillo, se levantó, estrechó la mano de la viuda y salió de la antesala. En el comedor, Piotr Ivanovich vio el reloj que Iván Ilich comprara en una subasta y del que estaba muy satisfecho. Se encontró también con el sacerdote y con algunos conocidos que habían llegado para asistir a los funerales. Vio también a una hermosa señorita. Era la hija de Iván Ilich. ¿Por qué era la hija de Iván Ilich? Iba vestida de riguroso luto, lo cual hacía parecer su talle todavía más esbelto. Tenía un aspecto sombrío, decidido y casi irascible. Un aspecto sombrío, decidido y casi irascible. Saludó a Piotr Ivanovich como si éste fuera culpable de algo. Mientras, detrás de la hija y con el mismo aire ofendido, estaba un acaudalado joven a quien Piotr Ivanovich conocía, juez de instrucción y prometido de la joven. Piotr Ivanovich lo saludó melancólicamente y se disponía a entrar en el aposento del difunto cuando sus ojos repararon en el hijo de Iván Ilich, joven colegial, de sorprendente parecido con su padre. Era Iván Ilich en pequeño, como cuando él lo conoció en la escuela de jurisprudencia. El adolescente tenía los ojos irritados por el llanto. Al ver a Piotr Ivanovich, hizo una mueca severa y tímida, y éste lo saludó con un movimiento de cabeza y entró en la alcoba del difunto. Comenzó la misa. Con sus cirios, sus inciensos, sus gemidos y lágrimas y sollozos. Piotr Ivanovich se mantuvo en pie, con la vista baja en el suelo. Un clásico, ¿no? Ves para abajo. Ni una sola vez miró al difunto y resistió hasta el final toda aquella influencia depresiva. Fue uno de los primeros en salir. En la antesala no había nadie. Gerasim, el criado, salió precipitadamente de la habitación. Revolvió con sus potentes manos todos los abrigos hasta encontrar el de Piotr Ivanovich y se lo entregó. «¿Qué te parece, amigo Gerasim?», dijo Piotr Ivanovich por decir algo. Voy aplicando la de, está cabrón. «Dios lo ha querido así. Todos hemos de pasar por ello un día», contestó Gerasim,
dejando ver sus dientes blancos y fuertes de aldeano. Y como alguien muy ocupado, se dio prisa en abrir la puerta. Llamó al cochero, acompañó a Piotr Ivanovich hasta el coche y rápidamente regresó al portal, como pensando en el trabajo que le esperaba. A Piotr Ivanovich le resultó muy agradable respirar el aire puro, después de haber soportado el olor a incienso, a cadáver y a ácido fénico. ¿A dónde va el señor?, preguntó. ¿A dónde va el señor?, preguntó el cochero. Aún no es tarde. Pasaré todavía a casa de Fyodor Vasilievich. El coche se puso en marcha y Piotr Ivanovich hizo como pensaba. Encontró a sus compañeros al final de la primera partida y se incorporó en calidad de quinto jugador. Vaya, está bueno, ¿eh? Vamos a seguir la siguiente vez. Vamos en la página 20 y son 85. Entonces yo creo que esto nos vamos a echar más o menos entre 4 y 5 videos. No sé qué les está pareciendo. Yo tal vez creí que iba a ser como más impresionante. Tal vez después me impresione. Ahorita me parece que pues es muy de la cotidianidad. Y de la cotidianidad de la muerte. Eso me parece interesante. Nunca había pensado en ese tema como en algo en lo que se pudiera escribir o en algo que me interesara leer. Pero está interesante. Vamos a ver qué más cosas nos vienen después. Pero mientras tanto, jóvenes, yo espero que les haya gustado mucho. Ya se la saben, soy Aldo Ramírez y nos vemos en la siguiente. Bye bye.